Bueno, pues démosle gracias al Señor, ¿verdad? Por una oportunidad más que nos permite este precioso sábado de reunirnos, ¿verdad? Y digámosle ahí, amadísimo Padre, me presento ante ti una vez más con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Fíjense que pues el Señor me trae un texto hoy, que por cierto lo leímos ayer en Yarumela, que es un Jeremías 1.5. Vamos a llegar a 1.5 en adelante, 9 quizás, si el Señor así lo permite. 1.5. Sé que ya muchas veces en alguna manera lo han escuchado. Y me dicen si lo tenemos. Amén. Miren lo que nos dice el Señor aquí a través de su palabra. Vino pues, dice palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, dice, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di, dice, por profeta a las naciones. Podemos ver, ¿verdad?, que el Señor, antes de que nosotros naciéramos, en el caso aquí está hablando de Jeremías, ella los conoce. Y eso es lo que debemos de entender. Y podemos leer ahí rápido, solo para que reafirmemos también que no solo es con Jeremías. Es el 46.3, parece que sí, 46.3. No, perdón, de Isaías. Solo para que entendamos o reforcemos que el Señor se lo dice donde estamos, a Jeremías, pero en este caso se lo dice a Israel y a Jacob, o sea, el pueblo de Jacob, pueblo de Israel, pero somos los hijos. Él habla de nosotros. ¿Lo tenemos? Amén. Miren lo que nos dice: oídme, oh casa de Jacob, dice, todo el resto de la casa de Israel. Habla de todos los hijos. Oigan bien lo que dice aquí: los que sois traídos, dice, por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Entonces, para que entendamos que Él nos conoce desde antes, porque recuerden que nosotros estábamos antes con Él, antes de venir, de estar aquí en este cuerpo. Así como Jesús vino, ¿verdad?, que fue engendrado a través del Espíritu Santo, anduvo en carne y luego pues se fue para prepararnos morada, dice, a nosotros, a todos los que creímos en Él, los que somos hijos, porque Él dice: Padre, de todos los que me diste, ni uno se ha perdido, ninguno se va a perder, solo el hijo de perdición. Y eso es lo que debemos de entender. Luego dice 6. Y yo dije: Señor Jehová, dice, he aquí, dice, no sé hablar porque soy niño. El Señor me trae memoria cuando ahorita, así como dice, no sé hablar, cuando le dijo a Moisés: vas a ir a sacar a Egipto, a sacar a mi pueblo, y salió con lo mismo, que soy tartamudo. Y el Señor le dice en su momento: ¿acaso yo no hice el mudo y hice todo lo que le dijo ahí? Entonces debemos de entender, ¿verdad?, que aunque en su momento las personas quieran o querramos, digamos de esa manera, aunque el Señor me tiene, evadir alguna responsabilidad o algún propósito que el Señor tiene para con nosotros, el Señor sabe, pues, porque miren lo que le dice, repito. Y yo dije, dice, Señor, dice Jehová, he aquí, dice, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, dice, porque a todo lo que te envié, dice, irás tú y dirás todas las cosas que te mandé. O sea, cada uno de nosotros hay un propósito. Vamos a poner un ejemplo, varios ejemplos. Por ejemplo, María, para usar el vientre para Jesús. Por ejemplo, Judas, para que vendiera a Jesús para poder ser crucificado.
Entonces, en todas las cosas de lo de la Escritura, el Señor nos revela ahí que también nosotros somos con un propósito. Como lo dice aquí. Hay en otra parte donde le dice, aquí está hablando con Jeremías, pero hay una parte, no tengo el texto ahorita, donde le dice a Jacob, no te vas a ir, o sea, no te vas a ir de esta tierra mientras no hagas todo lo que yo te mandé. Y en lo mismo está haciendo con Jeremías, aquí donde dice, y me dijo Jehová, dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás. Tú, dice, y dirás todo lo que te mande. Podemos ver, por ejemplo, creo que está en Juan 17 por ahí, cuando le dice, Padre, todo lo he cumplido. O sea, todo a lo que Él vino. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, le dijo allá en la eternidad, Jesús, el Padre Jesús, vas a ir, por ejemplo, vas a pasar por tal lado, por la fosa de Betés, por decir algo. Ahí va a estar uno que tiene 38 años. Vas a pasar por la hija de Jairo. Vas a multiplicar la comida. Entonces debemos de entender que había un propósito en Él. Y así mismo hay propósito en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que a veces lo más fácil es evadir, porque, por ejemplo, lo digo para honra del Señor. En su momento yo le decía, Señor, yo no pienso servir. Y mírenme dónde me tienen, ¿verdad? Llevando la palabra. Entonces, debemos de saber que todo, lo que pasa es que a veces es más fácil quererse, como llamarlos, quererse hacer como desapercibido, o el loco, como decimos a veces. Pero el Señor dice que todo se va. A todo lo de que te envíe, dice, irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, dice, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces debemos saber y entender que si el Padre está con nosotros y Jesús está con nosotros y está el Espíritu Santo, ¿quién contra nosotros? Entonces debemos de estar de una manera tranquila. ¿Por qué nos vamos a preocupar? Puede pasar cualquier situación y debemos de saber que no son para nosotros. Lo dice la palabra, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que saber y debemos de entender. No temas delante de ellos, porque contigo estoy, dice, para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová, dice, su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Tenemos que saber, los que han leído la palabra en la Escritura, saben que el Señor, así como fue, mi Padre mandó a Jesús a la tierra para predicar el Evangelio, así Jesús nos envía a nosotros, para que sigamos. Él es nuestro ejemplo. Él vino. Dice Jesús, me permite mencionarlo muchas veces, en Juan en 8:29, donde dice, mi Padre nunca me ha dejado solo, porque siempre hago las cosas que a Él le agrada. Y luego está por el 32, donde dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Jesús, los que podemos leer, en ningún momento Jesús estuvo perdiendo tiempo en otras cosas. Él solo estuvo hablándole a sus discípulos o a sus apóstoles y transmitiéndole la palabra a todo mundo. A Él les hablaba por parábola, aunque sabemos que la palabra ya estaba, la Escritura ya estaba, pero aunque tenían ojos, no ven, aunque tenían oídos, no pueden oír. Casualmente me permitía el Señor leer una parte hoy donde dice, hay que quitar el prepucio, y generalmente las personas se van al prepucio el glande, ¿sí? Así, del pene, ok. Pero entonces la gente se va a eso. Entonces es que hay que quitarse el prepucio, pero no, dice del corazón, o sea, la coraza que hay en el corazón. Y eso es lo que debemos de entender, porque es fácil pensar. Y otra que me llevaba el Señor también ahora, bastante, incluso lo apunté, aún dentro de lo poco que pude estar hoy, de la esposa, que generalmente cuando uno lee la Escritura y todavía el Señor no le ha dado la revelación,
se va, entonces está hablando de la esposa, está hablando del esposo. Y él dice que él es el esposo de nosotros. Incluso lo marqué por ahí. Sé que lo tengo, ¿verdad? En otro momento el Señor tal vez permite poderlo hacerlo como con más ejemplos en la palabra. He aquí, dice, he puesto mis palabras en tu boca. Tenemos que saber que Jesús, el Padre, a través de la palabra, dice, cuando te toque ir a decir la palabra, no te preocupes por lo que vas a decir, porque soy yo el que voy a poner la palabra en tu boca. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. A veces es fácil, vamos a llamarlo de esa manera, cuando a la persona todavía le falta hablar en la parte de la carne. Pero hablar del Señor es otra cosa. Cuando Él dice, no, es esto lo que quiero que digas. A veces hay personas, por ejemplo, es que les duele cuando les dicen. Y hay quienes no dicen lo que el Señor quiere en su momento, porque, y si se enojan. Pero Jesús en ninguna parte me muestra en su palabra que anduvo viendo que si alguien se podía enojar, ¿no? Que quisiera enojar, que se enojara. Pero la verdad la decía quien fuera. Y así es como debemos de andar siempre nosotros, diciendo las cosas que a Él le agrada. No lo que otro quiera oír terrenalmente. Que se enojó, que se enojen. No estamos para agradar a la carne, sino al Padre, a Jesús, a través del Espíritu Santo. Entonces, casualmente ayer hablaba un hermano en la palabra donde dice que la gente en carne desagrada al Señor. ¿Y cómo agradamos al Señor? Estando en el Espíritu, viviendo como tal. Amén. Cuando nosotros, el Señor viene a nosotros y nosotros estamos también con Él, debemos de andar en las cosas más espiritualmente que en la carne. Y eso es lo que debemos de saber y entender. He aquí, dice, he puesto mi palabra en tu boca. Y luego vamos a leer, hasta ahí vamos a llegar a eso. Me permitió el Señor leerlo y me llamó la atención, porque a veces las personas dicen, pero ¿por qué será que me está pasando esto? Y aquí el Señor nos enseña eso en Jeremías 2:20, solo el 2:20 nada más, solo ese, porque el Señor aquí dice, ¿lo tenemos? Dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo, dice, y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas, dice, como ramera. O sea, rompiste el yugo de estar con Jesús, porque Jesús dice, ponte en mi yugo, que es ligero y liviano. Pero hay quienes aún han estado en el Señor, han preferido romper el yugo y dejar las cosas del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Vuelven al mundo, y ahí es donde dice Jesús que no tengamos miedo, porque Él venció al mundo. Pero Él, porque Él nunca anduvo en nada que no fuera desagradable, a decir, en borracheras o en orgías, en todo lo que se puede ver. Entonces, ¿cómo lo venció? No haciendo las cosas. Entonces Jesús, por ejemplo, nos enseña que no es necesario ser bolo, porque Él nunca anduvo, no ocupó nunca droga, no ocupó nunca nada. Entonces debemos de saber que si el Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, debemos de mantenernos con Él hasta el final, ¿verdad? Bueno, no es que hasta el final, siempre, porque Él es eterno y nosotros también somos eternos, y eso es lo que debemos de entender. Vamos a leer ahí en Isaías 65, 17. Me dicen cuando lo tengamos. Miren cómo dice Isaías 67 a través de la palabra del Señor. Dice, porque aquí dice que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de los primeros, dice, no habrá memoria, ni más vendrá, dice, al pensamiento. Por eso el Señor nos dice muchas veces, y aquí todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, no traigas a memoria lo malo que éramos, porque la palabra es clara, que éramos. Es diferente a lo malo que seguís siendo. Pero si sabemos que estamos con Él,
no estamos haciendo las cosas que a Él no le agradan. Estamos haciendo las cosas que a Él le agradan. Vendrá, dice, no habrá memoria, dice, ni más vendrá, dice, al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis, dice, para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí dice que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Ahorita, cuando leí la palabra gozo, la leemos bastante, ¿verdad? Pero hay cosas que el Señor a través del Espíritu le pone una como relación. Por ejemplo, cuando Jesús encuentra a Zaqueo, él no lo conocía. Zaqueo no lo conocía, lógicamente, ¿no? Pero Jesús sí lo conocía. Y cuando le dice, Zaqueo, baja de ese árbol de sicomoro, ¿cómo se bajó Zaqueo? Gozoso. Y entonces así es como debemos de estar nosotros siempre con el Señor. Gozosos, dice. Y me alegraré, dice, con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá, dice, en ella, dice, voz de lloro ni voz de clamor. O sea, debemos de entender que si estamos con el Padre, si estamos con Jesús, las tribulaciones no están. Esas cosas pasaron. Cosas que dicen, pasaron. Entonces debemos de entender. Y me trajo a memoria el Señor cuando me llevó esa palabra a un Apocalipsis. Ya anteriormente lo he leído. A un Apocalipsis 21. Está en el 21:4. ¿Lo tenemos? Está en el 21:4, pero vamos a leer el 21:4, pero luego lo vamos a leer desde el 1 corrido. Y está precioso toda la palabra. ¿Lo leemos? Amén. Dice, enjuagará Dios, dice, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ya no habrá muerte, dice, ni habrá más, dice, llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí vuelve el Señor a repetir, todas las cosas son hechas nuevas. Todo cristiano es una nueva persona, es una nueva criatura. Entonces ya no debe de haber clamor, ya no debe de haber llanto, ya no debe de haber absolutamente nada más que gozo en nosotros. Y hoy lo vamos a leer desde el 21:1, porque está precioso. Miren lo que dice aquí. Vi un cielo nuevo, dice, y una tierra nueva. Porque el primer cielo, dice, y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Cuando el Señor dice, y el mar ya no existía más, porque el mar, el Señor nos enseña a través de la palabra, el mar significa fluctuar de un lado para otro, significan problemas. Eso es lo que nos enseña el Señor. Entonces cuando dice, ya el mar no existía, no es el mar, la vez pasada hablábamos sobre eso, correcto, sino en nosotros. Ya nosotros estamos tranquilos, no estamos preocupados, no estamos de que porque alguien toca la puerta, ¿y quién será? No, ¿y por qué? Si Él está con nosotros, vuelve a repetir el Señor, ¿quién contra nosotros? Y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, dice, y la nueva Jerusalén, descender del cielo y de Dios, dispuesta, dice, como una esposa ataviada para su marido. Así es como debemos de estar nosotros, con un corazón dispuesto, un corazón abierto. Cuando dice, bueno, si no abierto en el corazón, no dice el Señor, cuando Él toca, hay que abrir el corazón. Y no limitado, sino todo el corazón para Jesús. Y oí una gran voz, dice, del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará, dice, con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará, dice, con ellos como su Dios. Debemos de entender que nosotros somos templo y morada. Hay partes donde aparece como acá, somos tabernáculo, somos casa del Espíritu Santo, y debemos de saberlo. Entonces el Padre con Jesús decidieron en la eternidad venir a morar en nosotros, y eso es lo que debemos de entender, y eso es lo que debemos de estar gozosos, porque a Él le plació
que no lo merecíamos, yo entiendo, pero a Él le plació venir a morar en cada uno de nosotros. Y Dios estará, dice, con ellos como su Dios. Aquí seguimos con el 4 nuevamente. Enjuagará Dios, dice, toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá, dice, muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ahí es donde debemos entenderlo. Dice: yo hago nuevas todas las cosas. O sea, todos los cristianos somos nuevas personas. Somos nuevas vasijas. Entonces somos hechos nuevos. Cuando el Señor le dice al mismo Jeremías: ve donde el alfarero, y cuando la vasija se echó a perder, le dijo: ¿y que yo no puedo hacer lo mismo, pues? Y hacer una mejor vasija. Y eso es lo que debemos de entender, que somos vasija nueva. Porque las primeras cosas pasaron, dice. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras, dice, son fieles y verdaderas. Cuando ahorita que el Señor permite decir fieles y verdaderas, me trae a memoria que todos debemos de saber una cosa: que todo lo que en la palabra está, se cumple. Se cumple y se ha ido cumpliendo y se va a cumplir de principio a fin. Porque Él, todo lo que está aquí, si dice que va a haber terremotos, diga ustedes, eso es un hecho que va a haber terremotos. Si dice que los hijos no nos vamos a perder ninguno, es un hecho que no nos vamos a perder ninguno. Pero debemos de saber, porque todo lo que está en la Escritura se ha ido cumpliendo paso a paso. Un ejemplo, por ejemplo, cuando Jesús, cuando dice que iba a ser vituperado, que iba a ser escupido, que iba a ser golpeado, que iba a ser crucificado, todo eso se cumplió. Entonces todas esas cosas en Isaías 53, 4 parece que está, ¿verdad? Dice la hermana Linda por aquí. Entonces debemos de saber que todas las cosas, dijo el Padre que iba a mandar a su Hijo, lo mandó. Dijo que iba a haber camino en el desierto, lo hizo. Dijo que iba a abrir las aguas en el mar, lo hizo. Dijo que iba a hacer que descendiera fuego, lo hizo. Y todo lo que he dicho se ha ido cumpliendo, toditito, y todo se va a cumplir. Y me dijo: escribe, dice, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Oiga bien, qué precioso. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, dice, yo le daré gratuitamente, dice, de la fuente del agua de la vida. O sea, la salvación, debemos de entender, es gratis. Si alguien quiere estarse arrodillando, por decir, a ir a un santo, pues que lo haga. Pero la salvación es gratis. Si es hijo, lastimosamente va a pasar un proceso, pero la salvación es gratis. No es comprada, no es por dinero, no es por obras. Si alguien hace obras, bien, que las hace, pero no es que por eso se va a ganar la salvación, porque ya fue dada para usted y para mí. Por ejemplo, podemos ver a los dos ladrones de la cruz. Uno la aprovechó en el último momento, pero la aprovechó. Dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Pero el otro no la aprovechó. Entonces no se puede hacer nada con los que no quieren la salvación. Pero entendemos que no la quieren porque no son hijos. Cuando Jesús les dice: ustedes no son hijos de vuestro Padre, el que no es digno de mencionar. Porque si fueran hijos de Abraham, las cosas que Abraham hacía, hicieran. Entonces, ¿cuándo las personas se identifican? Cuando están haciendo las cosas que no son agradables al Señor, que no son hijos. Y luego del 7, el que venciera, dice, heredará, dice, todas las cosas. Oiga bien, todas las cosas, no parte de las cosas, todas las cosas. Pero cuando menciona el que venciera, significa estar con Él. No es que hoy sí, hoy no, no, es estar siempre con Él. Si es hijo, no se va a perder, no se va a perder, pero va a pasar un proceso difícil. Ahora, si está en obediencia, va a pasar un proceso precioso, pues. ¿Por qué lo va a castigar el Señor sabiendo que es un hijo de obediencia?
Entonces desde aquí va a estar disfrutando la plenitud del reino, como dice la profe. El que venciere heredará, dice, todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Tenemos de saber, los que no quieran entender que son hijos, que se vayan a Juan 1:13, y si no, que me llama la atención la vez pasada lo precioso que es el Padre, cuando le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y no se han dado cuenta, creo, muchas veces cuando dicen a alguien que son siervos, que el Señor dice, enséñanos a orar, y les enseña a Jesús que le dice, Padre nuestro. O sea, de antemano están diciéndole Padre, o sea, lo están reconociéndole Padre nuestro, aunque ellos en la carne están queriendo ser otra cosa, pero dice, Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, desde que usted va a pedirle, lo invoca, Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden, y todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Pero debemos de entender que aún así, Él le dijo, Él está diciendo, lo van a llamar por su nombre, por lo que Él es para con ustedes, Padre. Y eso es lo que debemos de entender. Y Él será, y Dios dice, y Él será mi hijo. Pero miren el 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, dice, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago, oigan bien, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que no es para nosotros, y debemos de entender, debemos de estar siempre en esa plenitud con Él y para Él, haciendo siempre las cosas, como decía Jesús, que a Él le agrada. Si nosotros estamos haciendo las cosas que a Él le agrada, esas cosas no son para nosotros, pero hay que estar viviendo esa plenitud con Él. Démosle gracias al Señor, ¿verdad?, por esa palabra que nos ha permitido esta preciosa noche. Amadísimo Padre, te damos gracias por la palabra que nos ha permitido escuchar esta preciosa noche. Te pido que la atesores en mi corazón a través de tu Santo Espíritu, y sobre todo me permitas ser hacedor de esta palabra. Asimismo, reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.